En un reino muy, muy antiguo, donde las torres del castillo eran tan altas que parecía que sostenían las nubes con sus cimas y los tejados de las casas del pueblo a sus pies hacía tiempo que estaban cubiertos de un suave musgo verde, la vida transcurría tranquila y apacible. Y en aquella vida no había ni grandes preocupaciones ni amargas tristezas. Y por las mañanas el aire allí olía a pan recién hecho, que los panaderos de mejillas sonrosadas ya sacaban de los hornos, y a heno de los prados lejanos que traían a la ciudad en carretas chirriantes. Y los únicos sonidos que rompían la calma matutina eran el golpeteo rítmico del martillo en la herrería, donde un buen herrero herraba los caballos del rey, y el tierno arrullo de las palomas bajo los tejados de tejas. El sol en aquel reino salía perezosamente, sin prisa. Primero doraba las agujas más altas del castillo, y luego inundaba lentamente con su cálida luz las estrechas callejuelas empedradas. Y entonces las buenas amas de casa ponían en las ventanas macetas con geranios escarlata, como sonriéndole al nuevo día. Por las tardes, cuando del río subía el frescor y la niebla, en las ventanas se encendían una tras otra las luces de las velas, y entonces parecía como si en la tierra se hubieran encendido sus propias estrellas domésticas, cálidas y nada punzantes. Y aquel reino era gobernado por un rey bueno, pero ya viejo y canoso, y por eso toda la vida en el castillo y a su alrededor seguía su curso establecido, sin guerras ni sobresaltos. Y el tiempo mismo en aquel reino parecía dormitar, a la sombra de los tilos centenarios que crecían junto a los muros del palacio, y a nadie le importaba. Y muy por encima de todo este ajetreo pacífico, en la torrecilla más alta del viejo castillo, vivía una muchacha llamada Anya. Y era callada y discreta, como un ratoncillo de campo. Su cabello era sencillo, castaño claro, sus ojos grises como la niebla matutina sobre el río, y su vestido de simple lienzo tejido en casa. Su oficio era acorde a ella, silencioso y apacible. Anya cuidaba de las palomas mensajeras del rey. Cada uno de sus días era igual al anterior, como dos guijarros lisos de río. Con los primeros rayos de sol ya estaba en pie. Primero limpiaba el palomar, luego echaba en los comederos grano selecto y dorado y llenaba los bebederos con agua fresca de manantial, que ella misma traía del patio inferior. Sus manos, acostumbradas a un trabajo delicado, podían calmar al pichón más asustadizo, abrigarlo con su calor. Y las palomas la conocían, la querían y se posaban sin miedo en sus hombros, arrullándole al oído sus secretos de pájaro. Anya podía pasarse horas sentada junto a la alta ventana ojival de su torrecilla, mirando el mundo desde arriba. Y este mundo le parecía grande y ruidoso, pero tan infinitamente lejano. Y Anya tenía su propia tristeza secreta y silenciosa. Desde su ventana veía el gran patio del castillo, donde cada día se entrenaba la guardia real, y con su corazón siempre buscaba allí a uno solo, un joven capitán, apuesto y de voz sonora. Sabía cómo brillaba al sol su armadura pulida, cómo el viento jugaba con su pelo oscuro, cómo reía fuerte y alegremente con sus compañeros. Pero él, que vivía en un mundo de resonar del acero, de órdenes a viva voz y de gritos de guerra, nunca levantaba la cabeza hacia su silencioso palomar. Para él, ella era solo una sombra, parte del viejo muro del castillo, nada más. Por las tardes, cuando sus palomas se dormían,
Arrulladas por su suave canción, Anya se sentaba junto a la ventana y miraba largo rato el cielo que oscurecía. Y cuando se encendía la primera y más brillante estrella, suspiraba muy, muy bajito y empezaba a hablar con ella, como con la única amiga que podía escucharla, pero no responder. En el castillo, Anya era apreciada por su diligencia, pero apenas se fijaban en ella. Los sirvientes la saludaban cuando le entregaban cartas para el correo de palomas, pero nadie le preguntó nunca en qué pensaba o qué preocupaba su corazón. Y le parecía que su vida, como aquella torre, estaba a la vista de todos, pero nadie intentaba jamás mirar dentro. Pero un día, la paz del reino fue perturbada. Con un suntuoso séquito, en caballos negros, en un carruaje revestido de plata, llegó al castillo una princesa extranjera llamada Zlata. Y la recibieron con honores, y le asignaron los mejores y más luminosos aposentos, con ventanas al sur que daban al jardín florido. Pero por alguna razón, en aquellas habitaciones, con su llegada, se hizo frío, como si un noviembre eterno se hubiera instalado en ellas, y las flores frescas que los sirvientes traían en jarrones de cristal se marchitaban en una noche, dejando caer sus pétalos muertos sobre los manteles. La princesa misma era deslumbrantemente hermosa, pero su belleza era fría, como un dibujo de escarcha en una ventana. Piel blanca, ojos oscuros como un pozo y labios rojos como gotas de sangre coagulada. Su belleza era como una perfecta flor de hielo, que se podía admirar, pero con la que no se podía entrar en calor. Nadie sabía que la princesa era en realidad una antigua hechicera, que su juventud y belleza no se alimentaban de buena comida ni de dulce sueño, sino de la fuerza vital ajena. Viajaba de reino en reino, encontrando a las personas más fuertes, más brillantes y llenas de vida, y gota a gota, sin que nadie se diera cuenta, bebía su luz para mantener la suya propia. Y no la guiaba por el mundo una mala intención, sino un miedo eterno. El miedo a la vejez, el miedo a marchitarse, que hacía tiempo se había convertido en un hambre insaciable y helada. Y su mundo no se parecía en nada al mundo de Anya. En el palomar de Anya había calor por los arrullos y las suaves plumas, y el aire olía a sol y a grano. Allí nacía y se fortalecía la vida, pero el mundo de Zlata era un mundo de espejos fríos en los que solo se veía a sí misma, un mundo de pesadas sedas que olían a hierbas ajenas y secas, y de un silencio en el que no había paz, sino solo una eterna y hambrienta espera. En el banquete de bienvenida, la princesa Zlata obsequió a todos los cortesanos con sonrisas radiantes, pero su mirada, pesada y evaluadora, como la de un mercader en una feria, se detuvo más tiempo en el capitán de la guardia, y él, esa noche, reía más fuerte que nadie, y sus mejillas ardían sonrosadas, y la vida en él bullía a borbotones. Anya, que observaba el banquete desde detrás de una alta columna, sintió de repente un escalofrío recorrerle la espalda, aunque en la sala hacía calor por los cientos de velas y el aliento de la multitud. Y al día siguiente, la princesa le regaló al capitán un anillo con una gran piedra oscura, diciendo que era un antiguo talismán que protegía de las heridas en la batalla. La piedra era negra como una noche sin luna, y no reflejaba la luz, sino que parecía absorberla. El capitán, cautivado por su belleza y generosidad, se puso el regalo en el dedo con orgullo,
y desde ese día no se apartó de la princesa, como una sombra que sigue a su amo, y no le quitaba los ojos de encima como si ella fuera para él el sol y la luna. Anya lo veía todo desde su alta ventana, y su corazón se encogió con un dolor agudo y punzante, pero a este dolor se mezcló por primera vez una fría inquietud. Le parecía que la piedra oscura en la mano del capitán la miraba directamente. Miraba como un ojo maligno y sin vida, y esa mirada le daba ganas de esconderse. Pasaron los días, y tras ellos las semanas, y el capitán empezó a cambiar. Primero dejó de reír con su risa fuerte y sonora. Luego, el rubor desapareció de sus mejillas y sus movimientos perdieron su antigua ligereza y fuerza. Seguía al lado de la princesa, cumpliendo todos sus caprichos, pero ahora parecía su propia pálida sombra. Y la princesa, por el contrario, cada día se volvía más radiante y hermosa, como si bebiera su juventud y su fuerza como se bebe agua de manantial en un día caluroso. Una tarde, Anya, no pudiendo soportar más aquel tormento, bajó al patio. Su corazón estaba tan lleno de pena que las lágrimas rodaban solas por sus mejillas. Y entonces se encontró con la vieja ama de llaves, Marta, que había servido en el castillo desde tiempos del abuelo del rey actual, y conocía todos sus secretos y todas sus historias. Al ver los ojos llorosos de la muchacha, la sabia anciana la tomó de la mano y la llevó a un rincón tranquilo detrás de la vieja caballeriza. «No llores por su amor, niña. Llora por su vida», susurró con una voz chirriante como una puerta vieja. «Esa princesa no es humana, sino una araña con forma humana que bebe su fuerza a través de ese anillo maldito. Y pronto lo beberá hasta la última gota. Solo una cosa puede salvarlo: una camisa tejida con fibra de ortiga ardiente y suave plumón de cisne. Solo un trabajo así, regado con lágrimas puras y calentado por un amor verdadero, podrá romper los oscuros hechizos». Y en ese instante, Anya dejó de llorar. Las palabras de la anciana no la asustaron, sino que por el contrario, encendieron una llamita en su alma. Su silenciosa tristeza, que había vivido años en su corazón, se convirtió en una determinación fuerte como el acero. Y Anya comprendió que su amor no era una desgracia, sino una tarea. Hizo una profunda reverencia a la vieja ama de llaves y sin decir una palabra regresó a su torre. Ahora sabía lo que tenía que hacer, y el camino de Anya no la llevó más allá de altas montañas, ni a través de bosques impenetrables. Su prueba fue el trabajo mismo, y su campo de batalla, su silencioso palomar. Se encerró en su torrecilla como en una celda, encargando el cuidado de sus queridas aves a un joven y diligente ayudante. Su hogar, que había sido su consuelo y su prisión, ahora debía convertirse en su taller y el lugar de su silenciosa hazaña. Esperando a que el castillo se durmiera y en el cielo se encendiera una luna solitaria, Anya se deslizó hasta el foso del castillo. Allí, en la húmeda sombra de los viejos muros, crecía una ortiga alta y urticante. Sabía que tenía poco tiempo y, armándose de valor, extendió las manos hacia los oscuros tallos. Pero apenas tocó el primero, cientos de agujas de fuego se clavaron en sus palmas. La muchacha gritó por el dolor inesperado y cruel,
pero continuó obstinadamente arrancando los duros tallos, y cada ortiga se clavaba en su piel con fuego, como si la propia planta no quisiera entregar su fuerza para una causa nacida de la tristeza humana. Al regresar a su torrecilla, Anya lloró amargamente. Miró sus manos quemadas y temblorosas. La piel se había enrojecido y cubierto de ampollas blancas, y parecía que ardían en llamas. El dolor era tan fuerte y la tarea tan abrumadora que la desesperación se deslizó en su corazón como una serpiente fría. Pensó que nunca lo lograría, que era demasiado débil e insignificante y que el capitán estaba condenado. Estaba a punto de abandonarlo todo y volver a llorar en silencio junto a la ventana. Y entonces, entre lágrimas, oyó un piar suave y lastimero. Uno de los pichones, el más pequeño e inexperto, se había caído del nido y yacía en el frío suelo de piedra, temblando de miedo y del fresco de la noche. Y en ese mismo instante, Anya se olvidó de su dolor. En su corazón no quedó lugar para la desesperación, solo para la compasión. Haciendo una mueca por el ardor de sus palmas, tomó con cuidado el diminuto y palpitante bultito en sus manos heridas. Lo calentó con su aliento y, subiéndose a un banco, lo devolvió con cuidado al nido junto a su madre. El pichón se calmó al instante, escondiéndose bajo el ala cálida, y Anya se quedó de pie en medio de su torre, y las lágrimas en sus mejillas ya se habían secado. Y en el momento en que el pichón estuvo al calor del nido y su corazón dejó de temblar de miedo, la paloma madre giró su pequeña cabeza y miró a Anya. En sus oscuros ojos como cuentas no había miedo ni reproche. Había en ellos una silenciosa comprensión de pájaro. Arrulló agradecida, voló del nido y empujó con su pico hacia las manos de la muchacha la pluma más suave y delicada de su pecho, un plumón más blanco que la primera nieve y más ligero que la brisa de verano. Y no hicieron falta palabras. En el silencio que siguió, Anya de repente lo entendió todo. Comprendió que a la ortiga ardiente, como a cualquier ser vivo, no se le puede abordar con fuerza y prisa. No se puede intentar vencerla. Se necesita paciencia, se necesita cuidado, se necesita respeto. Y comprendió en el silencio del palomar una simple verdad, que el dolor más ardiente no cede ante la fuerza, sino ante la ternura paciente. El don mágico no era el plumón en sí, sino el pensamiento que vino con él. Era la sabiduría de la propia naturaleza, que le hablaba a través de un simple pájaro. Anya tomó con cuidado el plumón, y le pareció que calentaba su palma quemada. Y entonces llegó un segundo pensamiento, claro como el agua de un manantial. De repente comprendió que el plumón de cisne, que recogería gota a gota junto al estanque, no solo era necesario para la suavidad de la camisa, sino también para la curación, tanto para el capitán como para sus propias manos. Para crear una medicina para otro, primero hay que sanar las heridas en uno mismo. La paloma, habiendo cumplido su deber, regresó silenciosamente al nido con sus pichones. Anya se quedó sola en medio de la torre, pero la desesperación se había ido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. En su corazón se encendió una esperanza silenciosa pero firme, parecida a la llama de una vela que ningún viento puede apagar. Ya no lloraba. Encontró unos trapos viejos y suaves, se vendó con cuidado las palmas heridas
y decidió que al amanecer lo intentaría de nuevo. Pero esta vez, de una manera completamente diferente. Y así, con un nuevo conocimiento en su corazón y con las manos vendadas, Anya fue de nuevo al foso. Ahora no luchaba contra la ortiga, sino que parecía negociar con ella. Aprendió a sujetar el tallo por la raíz, donde no pica tanto, y a arrancarlo con un movimiento rápido pero cuidadoso. Y el trabajo empezó a marchar bien. Día tras día, noche tras noche, continuó su silencioso trabajo. Durante el día, cuando el sol estaba alto, iba al estanque real donde nadaban los cisnes blancos, y allí, en la orilla, recogía uno a uno los plumones que las orgullosas aves dejaban caer y los guardaba en una pequeña bolsa de lino. Y por las noches, a la tenue luz de una única vela, en su palomar comenzaba el trabajo más minucioso. Majaba los duros tallos de ortiga, luego los peinaba durante mucho tiempo, separando las fibras gruesas de las finas, y finalmente hilaba con ellas en un viejo huso un hilo verde, fino pero resistente. Una vez, bien entrada la noche, cuando sus ojos se cerraban de cansancio, se pinchó el dedo con el afilado huso, y una pequeña gota escarlata cayó sobre el hilo verde. En el lugar donde cayó, el hilo de repente brilló con una luz suave y cálida, como si hubiera atrapado una diminuta luciérnaga. Y cuando la luz se apagó, el hilo en ese punto se volvió suave y liso como la seda más cara. Y Anya comprendió. En este trabajo debía poner no solo esfuerzo y paciencia, sino también una parte de sí misma. Desde entonces trabajó sin descanso, sin notar ya el paso del tiempo. Sus dedos se endurecieron, se cubrieron de callos, pero ya no sentía dolor. Veía como bajo sus pacientes manos la hierba urticante se convertía en un hilo dócil, y el plumón ingrávido tejía en él una promesa de calor. Y esta pequeña victoria diaria le daba más fuerza que la comida y el sueño. A veces, en la hora más profunda de la noche, la puerta de su torrecilla crujía suavemente. Era la vieja ama de llaves, Marta, que venía. No decía nada, solo dejaba sobre la mesa una jarra de leche recién ordeñada y un trozo de pan fresco. Y se sentaba en silencio en un rincón, mirando la llama de la vela y las ágiles manos de la muchacha. Y estas visitas silenciosas eran para Anya un apoyo mayor que cualquier palabra de consuelo, porque en ese silencio sentía que no estaba sola. Y entonces, cuando la camisa de ortiga y plumón estaba casi lista y solo quedaba por coser una manga, la princesa Zlata empezó a sospechar algo. No sabía de qué se trataba, pero sentía como una fuerza silenciosa y luminosa se oponía día tras día a sus oscuros hechizos, impidiéndole beber por completo la vida del capitán. Y su malicia se volvió fría y afilada como el viento de invierno. Una noche, cuando la luna se escondió tras las nubes, la hechicera envió al castillo un mal de sueño. No era un sueño ordinario, sino una pesada y pegajosa somnolencia a la que no se podía resistir. Los guardias se dormían en sus puestos, dejando caer sus lanzas. Las doncellas caían al suelo junto a las camas de sus señores. Incluso el cocinero se durmió, hundiendo la cabeza en un cuenco de masa. Todo el castillo se sumió en un silencio mortal y antinatural. Ese mal de sueño llegó también a la alta torre. Anya sintió cómo sus párpados se volvían de plomo de repente y el huso en sus manos se hizo pesado como una piedra.
y el sueño la traía. Le susurraba sobre la paz, le prometía descanso a sus manos cansadas y a su corazón atormentado. Era tan dulce, tan deseado, estuvo a punto de ceder, dejando caer el huso al suelo y su cabeza ya se inclinaba sobre su pecho. Pero entonces oyó un arrullo suave y alarmado. Eran sus palomas. A ellas, criaturas puras de Dios, los hechizos malignos no les afectaban. No dormían. Y el recuerdo de ellas, de su silencioso rebaño, fue como un pinchazo. Anya tomó la aguja más afilada de su cesto y se pinchó ligeramente el dedo. Un dolor agudo y vivo ahuyentó la dulce somnolencia. Para no volver a dormirse, empezó a tararear suavemente una canción de cuna, la misma que su madre le cantaba en la infancia. Y sus palomas, al oír la voz familiar, comenzaron a arrullar suavemente en respuesta. Y su canción silenciosa, entrelazada con el arrullo rítmico de ellas, tejió a su alrededor un velo invisible, un capullo de sonidos suaves a través del cual no podía penetrar ni la más oscura somnolencia. Así trabajó toda la noche, en su pequeño mundo sonoro, mientras todo el castillo dormía un sueño de muerte. Y al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocaron los tejados y los hechizos de la princesa se debilitaron, sobre sus rodillas yacía la camisa terminada. Solo quedaba coser la última manga. Aquella mañana, cuando el primer rayo de sol tocó los tejados y el castillo comenzó a despertar lentamente, un susurro inquietante recorrió los pasillos. El capitán de la guardia había empeorado mucho. Decían que no se levantaba de la cama, que su respiración apenas se oía, y que los mejores médicos del rey solo se encogían de hombros, incapaces de entender la causa del mal. Y Anya, al oír esto, comprendió que ya no había tiempo. Con dedos temblorosos de emoción, cosió la última manga a su camisa de ortiga. No se arregló ni pensó qué diría. No pensó ni en el miedo ni en su discreción. Solo tomó la camisa verde y suave, aún tibia por sus manos, la escondió bajo su viejo chal y, armándose de valor, por primera vez en muchos años, salió de su torre por voluntad propia. Caminó por los resonantes pasillos, no como una sirvienta asustada, sino como un médico que lleva en sus manos la última y única medicina. Por primera vez en su vida, fue a la parte del castillo donde vivían los nobles señores. Los pasillos aquí eran anchos, los suelos estaban cubiertos con suaves alfombras que amortiguaban los pasos, pero las paredes parecían frías y el aire estancado y sin vida. No había aquí ni olor a pan ni arrullo de palomas. Junto a las puertas de los aposentos del capitán había guardias, pero los soldados estaban tan somnolientos y lánguidos después del mal nocturno que solo siguieron con ojos vidriosos a la silenciosa muchacha que se deslizó junto a ellos como una sombra. Anya abrió silenciosamente la pesada puerta de roble. En la habitación del capitán reinaba la penumbra. Las gruesas cortinas de terciopelo estaban corridas, sin dejar pasar la luz de la mañana. El aire era pesado y viciado, como en una cripta. En una gran cama con dosel, pálido como un lienzo, yacía el capitán. Tenía los ojos cerrados y parecía que no respiraba en absoluto. Y en un gran sillón junto a la ventana, de espaldas a la puerta, estaba sentada la princesa Zlata. No lloraba ni rezaba, simplemente estaba sentada, inmóvil como una estatua, y lo observaba con una satisfacción depredadora y silenciosa.
Estaba tan absorta en la contemplación de la vida que se extinguía que no oyó ni el crujido de la puerta ni los pasos silenciosos. No se dio cuenta de que Anya había entrado en la habitación como un ratoncillo. Silenciosamente, como un ratoncillo, Anya se acercó a la cama, y el susurro de su sencillo vestido sobre el suelo de piedra hizo que la princesa se girara. Al ver en las manos de la muchacha la extraña camisa verde, su hermoso rostro se contrajo con una fría furia. La máscara de amabilidad cayó y sus ojos brillaron como dos carbones oscuros. «¿Qué haces aquí, harapienta?», siseó, y su voz se pareció al silbido de una serpiente. «Fuera, fuera mientras estés de una pieza». La princesa se levantó con elegancia, bloqueando el paso de Anya hacia la cama. Era alta y su sombra cubrió a Anya por completo. «Es mío», dijo, y en su voz resonó el acero. «Él me eligió a mí, y tú no eres nadie. Polvo bajo los pies. Vete, y quizás te deje tu insignificante vida». La tentaba con el miedo, la presionaba con su fuerza, le recordaba su eterna invisibilidad. Y por un momento, Anya se quedó paralizada. Su determinación vaciló bajo aquella mirada helada. Pero luego levantó los ojos y miró más allá de la hechicera, al rostro pálido y sin vida del capitán. Y en su corazón no quedó ni miedo, ni rencor, ni pensamientos sobre sí misma. Solo quedó el amor, que ahora se había convertido en un cuidado silencioso. No discutió con la hechicera. En su lugar, se inclinó profundamente, casi hasta el suelo, ante ella y dijo en voz baja: «Tiene razón, Su Alteza. Solo deseo cumplir con mi deber y cambiarle al enfermo la camisa por una limpia». Y esta simple palabra de sirvienta, llena no de orgullo, sino solo de humildad, resultó ser más fuerte que cualquier hechizo de bruja. La hechicera se quedó perpleja por un instante. Esperaba súplicas, lágrimas, desobediencia, cualquier cosa menos este servicio silencioso y sumiso. Ese instante fue suficiente. Mientras la princesa estaba confundida, Anya se acercó rápidamente a la cama y con cuidado, con ternura, como si envolviera a un bebé, le puso al capitán su camisa. Tan pronto como la tela, tejida de ortiga y lágrimas, calentada por el amor y el plumón de cisne, tocó su piel, resplandeció con una suave luz verde, llenando la sombría habitación con el brillo de un prado primaveral. Y en ese mismo instante, el anillo con la piedra oscura en la mano del capitán se partió con un crujido seco y se deshizo en polvo negro. La princesa Zlata gritó, un grito salvaje y penetrante, y ese grito estaba lleno no tanto de malicia como de dolor e impotencia. Su belleza comenzó a desmoronarse como el yeso seco de una pared vieja, revelando un rostro arrugado y malvado. Un momento después, en su lugar solo había una anciana encorvada y antiquísima, con ropas ricas pero ya podridas. Y esta anciana, maldiciendo todo en el mundo, salió corriendo de la habitación, del castillo, y desapareció para siempre. Y en ese mismo instante, como si solo esperara eso, el sol que se escondía tras las nubes encontró un resquicio en ellas, y un único rayo, cálido y dorado, se abrió paso a través de las cortinas corridas y se posó directamente en el rostro del capitán, llenando la sombría habitación de luz viva. Y el capitán inspiró profundamente, hasta el fondo de sus pulmones, como si bebiera aquel aire matutino después de un largo y terrible sueño.
y abrió los ojos. Su mirada era clara y lúcida, sin ninguna neblina de enfermedad. Recorrió lentamente la habitación con la vista, como si la reconociera de nuevo, y se detuvo en Anya, que estaba de pie en silencio junto a su cama, con lágrimas brillando en sus mejillas. Y por primera vez en su vida, la vio de verdad. No miraba su vestido sencillo ni su cabello castaño claro, sino que miraba directamente a su alma, y en sus ojos grises como la niebla matutina, vio las largas noches sin dormir, el dolor de las manos quemadas y la valentía desesperada de su corazón enamorado. Extendió lentamente su mano, aún débil, y tocó la palma de ella. Esa misma palma que estaba cubierta de pequeñas cicatrices, ya en proceso de curación, de la ortiga ardiente. Acarició con cuidado esas cicatrices con sus dedos. «Gracias», dijo simple y suavemente. Y en esa única palabra, en ese simple contacto, para Anya estaba todo. Ya no se sentía invisible, y en su mirada agradecida vio su propio reflejo, no como una pálida sombra en el cristal de una ventana, sino como la muchacha más necesaria e importante del mundo entero. Su largo y silencioso dolor de amor no correspondido se fue, porque el amor, convertido en hazaña, dejó de ser dolor y se transformó en una fuerza silenciosa y luminosa. Pasaron varios días. El capitán se fortaleció y ya caminaba por el castillo. Y lo primero que hizo fue subir por la alta escalera de caracol hasta el palomar. Anya estaba alimentando a las aves, y las palomas arrullaban revoloteando a su alrededor. Él no dijo grandes palabras, no se puso a explicar nada. Simplemente se sentó en el banco de madera junto a Anya y observó durante mucho tiempo, en silencio, cómo ella, con su mano herida, echaba grano en los comederos. Y en ese silencio había más comprensión y ternura que en las más ardientes confesiones. Y de la princesa extranjera en el castillo pronto se olvidaron por completo, como si nunca hubiera existido. Sus suntuosos vestidos quedaron colgados en los fríos aposentos, pero nadie se atrevía a tocarlos, y con el tiempo los sirvientes simplemente los quemaron para expulsar el último espíritu de su presencia. Se decía después que una anciana decrépita y encorvada se había marchado hacia los pantanos musgosos, de donde nadie había regresado jamás. Y nadie la persiguió ni la buscó para castigarla. El mal no requería juicio ni venganza, simplemente se fue, dejando tras de sí solo un mal recuerdo, como un invierno largo y frío que por fin había terminado. Anya no necesitaba volver a casa. Ya estaba en casa, en su alta torre. Pero su lugar en esa casa había cambiado. Ahora, cuando bajaba al patio a por agua, los sirvientes y los guardias no solo asentían, sino que la miraban con un silencioso respeto. La vieja ama de llaves, Marta, al encontrársela, ya no la llevaba aparte, sino que solo asentía con aprobación y sonreía amablemente con sus arrugas. Anya había dejado de ser una sombra. Seguía cuidando de sus palomas, pero ahora todos en el castillo sabían que en las silenciosas manos de esta sencilla muchacha vivía una fuerza más resistente que las espadas y las armaduras. Un día, el capitán volvió a visitarla en el palomar. Observó en silencio durante mucho tiempo cómo curaba el ala de una paloma que se había peleado con un halcón, y cómo sus dedos se movían con ternura y seguridad. Y luego le pidió en voz baja:
enséñame. Quiero entenderlas como tú. Y Anya, sonriendo, tomó un puñado de grano dorado del saco y lo puso en su mano grande y fuerte, acostumbrada a sostener la pesada empuñadura de una espada. Y él, que antes solo miraba hacia adelante, al campo de batalla o a los lados, a sus soldados, ahora estaba de pie y miraba hacia arriba, a su mundo silencioso bajo el mismo techo. Miraba las aves que revoloteaban, escuchaba su pacífico arrullo y por primera vez en su ruidosa vida encontraba en ese silencio una verdadera paz. Así sus dos mundos, uno ruidoso, de acero y órdenes, y el otro silencioso, de arrullos y ternura, finalmente se encontraron y se convirtieron en uno solo. Pasó mucho tiempo desde entonces. La primavera reemplazó al invierno y tras la primavera llegó un verano caluroso. Y un día, el capitán de la guardia tomó por esposa a la silenciosa cuidadora de palomas, Anya. Y en su boda festejó todo el castillo, desde el viejo rey hasta el más joven de los pinches de cocina. En aquel banquete no hubo discursos suntuosos ni grandes juramentos, sino solo una alegría silenciosa y luminosa. El buen rey, viendo su felicidad, les regaló una pequeña y acogedora casa con un jardín junto al río y un nuevo palomar, el más hermoso de todo el reino, con ventanas talladas y un tejado de tejas, y vivieron felices para siempre. Él ya no buscaba la gloria ruidosa en los campos de batalla, sino que encontraba su principal alegría en las tardes tranquilas junto a su esposa, en su sonrisa serena y en el pacífico arrullo de las aves. Y ella nunca más se sintió sola e invisible, porque su silencio ahora estaba lleno de amor y comprensión. Y su amor era como aquella camisa, tejida con el dolor superado y el más tierno cuidado, los abrigó hasta una profunda vejez. Y desde entonces, la gente del pueblo cuenta que en aquel reino la ortiga ya no pica a nadie, sino que solo hace cosquillas suavemente en las manos. Y los cisnes, cada año en primavera, dejan en la orilla del estanque su plumón más suave y blanco, en memoria de una muchacha silenciosa cuyo amor mudo resultó ser más fuerte que los más oscuros hechizos, y cuyas buenas manos enseñaron a todos que la verdadera fuerza no reside en las palabras altisonantes, sino en un corazón paciente. Y aquí termina el cuento, y bien por quien lo escuchó. Ahora es hora de que cierres los ojitos y descanses. Vivieron una vez gentes en un reino del que hoy ya no quedan ni leyendas, y aquel reino estaba encajonado entre colinas soñolientas que dormitaban eternamente bajo un manto de niebla, y montañas severas que sostenían el mismísimo cielo con sus cumbres canosas. Y en aquel reino había una pequeña ciudad famosa por sus artesanos. La vida allí transcurría tan serena y pausada como un arroyo que fluye sobre piedras lisas, conociendo de antemano cada uno de sus recodos. Con el primer canto del gallo despertaban los panaderos y por las callejuelas flotaba el aroma del pan recién horneado. Durante el día, en sus luminosos talleres, los tejedores tejían lienzos lisos y resistentes, y hasta bien entrada la noche resonaban los martillos en las herrerías, forjando el duro hierro. Y aquel reino era gobernado por un rey, bueno, pero ya canoso y anciano, y tenía una única pena, que como una sombra pesaba sobre su corazón, su amada hija. Pues bien, en esa misma ciudad,
en su callejuela más tranquila, donde el viejo empedrado estaba pulido hasta brillar por miles de pasos, se encontraba un diminuto taller. Sobre su puerta no colgaba ningún letrero, y solo un fino hilo de humo que de vez en cuando ascendía de la chimenea indicaba que dentro anidaba la vida. Y en aquel taller vivía un zapatero llamado Jacob. Era un hombre llano joven, callado y pausado. Desde su juventud cojeaba de una pierna, y por eso caminaba siempre despacio, con la cabeza ligeramente inclinada como si escuchara a la tierra misma. Su rostro estaba surcado de arrugas, como un viejo y buen cuero trabajado durante muchos años, y en sus ojos grises y profundos se reflejaba más a menudo la tristeza que la alegría. Durante el día, Jacob se sentaba junto a su única ventana, que daba a un callejón tranquilo, y reparaba el viejo calzado que de vez en cuando le traían los habitantes del pueblo. Trabajaba en silencio, sin cantar canciones como los otros artesanos, y los únicos sonidos en su cuartucho eran el chirrido constante de la lesna al penetrar el cuero dócil, y el golpe sordo y suave de su pequeño martillo. Rara vez salía a la calle, y si lo hacía para ir por agua o pan, procuraba mantenerse en la sombra, para que nadie le prestara demasiada atención ni le preguntara nada. Pero la verdadera vida del zapatero Jacob comenzaba en lo profundo de la noche. Cuando la ciudad se dormía, cubierta por la oscuridad azul, tomaba su saco de lona con herramientas y, sigiloso como un ratón, salía a la calle. Recorría las callejuelas más pobres, donde en los umbrales de las casas había zapatos gastados y agujereados, dejados allí para pasar la noche. Jacob los recogía con cuidado y se los llevaba a su taller, y hasta el amanecer remendaba aquel calzado, ponía suelas nuevas, cosía las costuras deshechas, y lo hacía con un amor tan silencioso, con tanto esmero en sus ásperas palmas, que el calzado no solo se volvía resistente, sino mejor y más elegante que si fuera nuevo. Antes de dormir, cuando los primeros rayos de sol ya doraban los tejados, se miraba las manos y suspiraba en voz baja. Y suspiraba tan pesadamente que hasta el viejo grillo detrás de la estufa enmudecía por un instante, escuchando su pena silenciosa, pues sabía que al día siguiente nadie le daría las gracias. Y la gente del pueblo, al encontrar por la mañana en sus umbrales sus zapatos reparados, no salía de su asombro. Agradecían a la buena fortuna o a santos desconocidos por tal milagro. La fama de los zapatos milagrosos, que no conocían el desgaste, crecía y se fortalecía, y el jefe del gremio de zapateros, el rico y orgulloso maestro Otto, al escuchar estas historias en la plaza del mercado, no hacía más que reírse bajo su frondoso bigote, aceptando la admiración ajena como algo merecido, pues él se consideraba el mejor artesano de todo el reino. Pero un día, el curso tranquilo de la vida en la ciudad fue interrumpido. Por la calle principal, resonando las herraduras sobre el empedrado, galopó un heraldo real sobre un corcel negro. Se detuvo en la plaza del mercado, donde siempre había gente, y sopló su trompeta de cobre con tal fuerza que el sonido se esparció por todos los callejones, asomándose incluso a la tranquila ventana de Jacob. Y cuando el eco se apagó, el heraldo desenrolló un pergamino y leyó el decreto real. Decía que la princesa Isolda, la única hija del rey, había caído enferma de una melancolía desconocida, y tal pesadumbre se había apoderado de su alma que sus piernas se habían vuelto como de plomo, y no podía dar ni 10 pasos por sus aposentos. Y así, el anciano rey prometía la mitad de su reino y la mano de su hija
al hábil artesano que le cosiera unos zapatitos con los que pudiera caminar hasta el fin del mundo sin desollarse los pies. Jacob escuchó cada palabra desde su ventana, y su corazón se encogió, no por la promesa de la recompensa, sino por una amarga compasión hacia la princesa. Él, como nadie, sabía lo que eran unas piernas pesadas y desobedientes. Por un instante, un tímido pensamiento cruzó su mente. Yo podría ayudarla. Pero de inmediato lo ahuyentó, como a una mosca molesta. ¿Cómo podría él, un zapatero cojo y pobre, competir con los mejores artesanos de todo el reino? Mientras tanto, en la plaza ya tronaba la voz del maestro Otto. Dio un paso al frente, hizo una reverencia al heraldo y anunció a viva voz que aceptaba el desafío real. Se jactó de que encargaría para los zapatitos el cuero más fino de ultramar y los adornaría con gemas más brillantes que el rocío de la mañana. La ciudad entera se puso a zumbar como una colmena alborotada. Todos hablaban de lo gran maestro que era Otto y de que sin duda él salvaría a la princesa. Y Jacob, en su silencioso taller, se sintió aún más solo e invisible que antes. Aquella tarde, cuando el crepúsculo cayó sobre la ciudad, Jacob estaba sentado trabajando, pero el trabajo no le cundía. No dejaba de pensar en la triste princesa. La imaginaba sentada a solas en sus aposentos de seda, mirando por una ventana a la que ni siquiera podía acercarse. Y en ese preciso instante comprendió de pronto que su don no era un tesoro para esconder, sino una llave que podía abrir la pena ajena. Ocultar su habilidad cuando alguien sufría tanto era casi lo mismo que hacer el mal, y decidió que debía al menos intentarlo. No por la mitad del reino ni por la fama, sino simplemente por compasión hacia la joven cuyas piernas se habían vuelto pesadas por la pena. Y el camino de Jacob no comenzó en el polvoriento sendero que llevaba al castillo, sino allí mismo, en su silencioso y estrecho taller. Sacó de sus modestas reservas el mejor trozo de cuero que tenía, liso y suave como el terciopelo. Tomó los hilos de lino más resistentes, encerados hasta brillar, y su lesna más afilada. Y Jacob se puso a trabajar. Trabajó durante 3 días y 3 noches, casi sin conocer el sueño. De día le ayudaba el sol que se asomaba por la ventana, y por las noches encendía su única lámpara de aceite, y su pequeña llama danzaba en las paredes como si estuviera viva. Puso en este trabajo toda su habilidad, todo lo que había aprendido a lo largo de los años. Cada puntada era recta, cada curva perfecta. Y así, al final del tercer día, los zapatitos estuvieron listos. Habían quedado excelentes, tan bien hechos y resistentes que cualquier artesano los habría envidiado. Hermosos, elegantes, yacían sobre su banco de trabajo y los rayos del sol poniente jugaban en su lisa superficie. Pero Jacob los tomó en sus manos y su corazón se heló. Sentía su peso, su forma impecable, pero no sentía vida en ellos. No había milagro en ellos. Eran simplemente unos zapatos muy, muy buenos, pero no podían curar la tristeza ni llevar a su dueña hasta el fin del mundo. Carecían de esa ligereza desconocida, de esa alegría silenciosa que aparecía misteriosamente en el calzado gastado que reparaba por las noches para los pobres. Jacob se sentó en su viejo banco y dejó caer la cabeza entre las manos. Tal amargura y desesperación llenaron su alma que las paredes de su taller parecieron encogerse. Se sintió viejo, tonto e inútil. Había gastado su último dinero en aquel cuero caro.
No había dormido en 3 noches. Había puesto en ese trabajo toda su esperanza y todo había sido en vano. La desesperación era tan fuerte y fría que decidió que por la mañana, en cuanto despertara, arrojaría aquellos zapatos sin alma al horno, los quemaría hasta convertirlos en cenizas y olvidaría para siempre su tonta ocurrencia. Y en ese preciso instante se oyó en su puerta un golpe suave, casi inaudible. Jacob levantó la cabeza, sin entender quién podría haber venido a una hora tan tardía. Abrió la puerta. En el umbral había una anciana mendiga encorvada, doblada en 3, cubierta de harapos oscuros. No pedía dinero ni comida, solo levantó hacia él sus ojos descoloridos y pidió con una voz baja y cascada: «Buen hombre, déjame calentarme junto a tu hogar. Tengo los pies completamente helados». Jacob, olvidando al instante su propia pena, se hizo a un lado en silencio para dejarla entrar. La sentó en su banco, cerca del fuego que se extinguía. Le sirvió en una taza una infusión caliente de hierbas del bosque y le dio el último trozo de pan que guardaba para su desayuno. La anciana aceptó el ofrecimiento con manos temblorosas, y solo entonces Jacob vio sus pies descalzos amoratados por el frío. Y él, sin dudar un segundo, tomó del banco de trabajo aquellos mismos zapatitos que había hecho para la princesa y se los ofreció a la anciana. «No son mágicos», dijo en voz baja, «pero tus pies estarán más calientes en ellos». Le dio los zapatos con la misma sencillez con que habría dado un vaso de agua, pues en ese momento la necesidad de ella era mayor que su sueño. Y aquella anciana tomó los zapatitos, se sentó en el banco y se los puso lentamente en sus pies cansados y helados. Y tan pronto como el suave cuero tocó sus pies, los zapatos le quedaron como un guante, como si hubieran sido cosidos solo para ella. Se puso de pie y en ese mismo instante su espalda, encorvada por los años y la miseria, se enderezó. Levantó la cabeza y las arrugas de su rostro parecieron alisarse, y sus ojos, antes apagados, brillaron con una luz profunda y sabia. No se convirtió en una joven hada con vestiduras resplandecientes, no. Toda su decrepitud y pobreza simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido, y ante el asombrado Jacob se erguía una mujer de porte noble y venerable, serena y majestuosa, parecida a la señora de un antiguo bosque, y su voz se volvió profunda y clara, sin el carraspeo de antes. «Has dado lo último que tenías, buen hombre, sin pedir nada a cambio y sin saber quién soy yo», dijo ella. «Tu corazón es puro. Y ahora dime, zapatero, ¿por qué en estos zapatos que me has dado no hay milagro, pero sí lo hay en el calzado agujereado que remiendas para los pobres?» Jacob la miró y en su cabeza, por primera vez en muchos años, se hizo la luz y la claridad. Reflexionó sobre sus palabras, escuchando no tanto a ellas como a su propia alma, y la respuesta le llegó por sí sola, simple y evidente como la respiración. «Supongo que es porque», dijo en voz baja, «reparo aquellos zapatos por pura compasión, sin desear fama ni gratitud, pero estos los hice por orgullo, queriendo demostrar al mundo entero y a mí mismo que valgo algo». La mujer sonrió sabiamente, y en su sonrisa había calidez y una ligera tristeza. «Tú mismo has respondido a tu pregunta», asintió ella. «El milagro no nace del cuero caro ni de la artesanía experta, sino de un corazón bondadoso que no busca recompensa». Ella no le dio un milagro, solo le mostró el milagro que ya vivía en sus propias manos,
pero que él había olvidado por orgullo. No te daré herramientas mágicas, Jacob, pues tus manos ya son mágicas. Solo te daré un consejo. Para coser los zapatos para la princesa, los zapatos que curarán su pena, debes tomar 3 cosas. Toma el hilo de una telaraña que platea la luz de la luna, pues está tejida sin prisa ni vanidad. Toma el cuero de la vieja bolsa de un peregrino, pues conoce el valor del largo camino y recuerda el cansancio de miles de pasos. Y toma la lesna que heredaste de tu padre, pues recuerda el calor de unas manos familiares y el trabajo honrado. Con estas palabras hizo una reverencia a Jacob, sencilla y digna, y salió por la puerta. El zapatero, saliendo de su estupor, corrió a la ventana para ver hacia dónde había ido, pero en la callejuela tranquila, bañada por la luz de la luna, no había ni un alma. Solo en el umbral de su taller, donde acababa de estar su invitada, yacían 2 grandes monedas de oro, brillando débilmente sobre las viejas piedras. Jacob las recogió, eran pesadas y cálidas, y en su corazón, hasta hacía poco lleno de desesperación, volvió a encenderse una pequeña pero constante y cálida llama de esperanza. Al día siguiente, Jacob se despertó con los primeros rayos de sol, y sentía paz y claridad en su alma. Tomó una de las monedas de oro, compró pan y quesos sencillos en el mercado para reponer fuerzas y guardó la segunda moneda. Cuando la noche cayó sobre la ciudad y la luna llena, como un platillo de plata, colgaba en el cielo oscuro, Jacob tomó un huso y fue al viejo puente de piedra a las afueras de la ciudad. Allí, en los rincones ocultos, siempre anidaban grandes arañas. Esperó a que la luz de la luna fuera tan brillante que cada brizna de hierba proyectara una sombra, y vio cómo la telaraña resplandecía y centelleaba. No la rompió, sino que con cuidado, con gran paciencia, hebra por hebra, fue enrollando en el huso los finísimos hilos de plata que habían sido tejidos sin prisa ni vanidad. De vuelta en su taller pensó en el cuero. Y entonces recordó a un viejo peregrino que había pasado por su ciudad un año atrás. Jacob le había reparado gratis sus botas destrozadas por el camino, y el peregrino, en agradecimiento, le había dejado su vieja y gastada bolsa de viaje, diciendo: «No tengo nada más, pero que te sirva». Jacob encontró la bolsa en un rincón lejano. El cuero era duro como la corteza de un árbol y estaba lleno de grietas por el sol y la lluvia. Pero el zapatero no se desesperó. Trajo agua limpia y fría de un manantial del bosque y lavó el viejo cuero, y luego lo amasó largamente entre sus manos, calentándolo con su propio calor, hasta que se volvió suave y flexible como si estuviera vivo. Y finalmente sacó del cajón de su padre la vieja lesna. Su mango era liso y oscuro, pulido por la palma de su padre. Y Jacob, al tomarla en su mano, sintió un calor familiar y querido. Y así, cuando los 3 tesoros estuvieron ante él, Jacob se puso a trabajar. Y en ese mismo instante sintió como el milagro entraba en sus manos. El hilo de luna se deslizaba en las puntadas por sí solo, recto y suave, como si conociera su camino. El cuero del viejo peregrino respiraba bajo sus dedos, volviéndose cada vez más tierno y dócil, y la lesna de su padre no chirriaba, sino que cantaba en sus manos una canción suave, apenas audible, sobre el trabajo honrado. Y no trabajaba con las manos, sino con el corazón, y cada puntada no era solo una puntada, sino una canción silenciosa sobre la compasión. No sentía hambre ni cansancio,
solo la alegría luminosa y serena de la creación, que llenaba su pequeño taller hasta el techo. Trabajó durante otros 3 días y 3 noches. Y cuando el trabajo estuvo terminado, sobre su banco de trabajo yacían unos zapatitos como el mundo nunca había visto. Eran de apariencia muy sencilla, sin una sola piedra, sin un solo adorno, pero parecían brillar desde dentro con una suave luz perlada y eran tan ligeros que si una brisa hubiera entrado por la ventana, seguramente se los habría llevado consigo, como 2 hojas de otoño. Jacob los tomó en sus manos y comprendió. Este era el verdadero milagro. Los envolvió con cuidado en un trozo de lino blanco y limpio, y apoyándose en su fiel bastón, por primera vez sin miedo ni dudas, salió a la calle y caminó lentamente por el camino que conducía al castillo real. Y en el salón del trono había tanto ruido y gente como en una feria. Cortesanos vestidos de terciopelo y seda, ricos mercaderes y nobles artesanos, todos se habían reunido para presenciar la competición. Y entonces el maestro Otto, orgulloso y pomposo, avanzó hacia el centro del salón. Unos sirvientes trajeron sobre un cojín de satén su creación, unos zapatos de cuero níveo cubiertos de diamantes tan pequeños y brillantes que deslumbraban la vista y proyectaban cientos de reflejos arcoíris en las paredes. Un suspiro de admiración recorrió la sala. Y en ese momento la guardia dejó entrar a Jacob. Avanzó lentamente, cojeando y apoyándose en su bastón, vestido con su simple y remendado jubón. Cuando se detuvo y desenvolvió su modesto paquete de lona, una risita ahogada recorrió la sala, como el susurro de hojas secas. Frente al lujo resplandeciente de Otto, sus sencillos zapatitos parecían pobres y deslucidos. El rey frunció el ceño, y el maestro Otto, acercándose a Jacob, le siseó al oído, como una serpiente. «Lárgate, viejo. No deshonres a nuestro gremio. Mira, toma esta bolsa de oro, te alcanzará para el resto de tus días. Tómala y vete, y que no vuelva a verte». Y le metió en la mano una pesada y sonora bolsa. Ante el zapatero se presentaba una elección: tomar el dinero, volver a su silencioso taller y vivir el resto de su vida con comodidad y en su habitual anonimato, o resistir hasta el final y darle una oportunidad a su creación. Pero Jacob ni siquiera miró el oro. Dejó caer la bolsa de su mano y ésta cayó al suelo de piedra con un golpe sordo. Miró más allá de Otto, más allá del rey, directamente a la princesa. Estaba sentada en su alto sillón, pálida e indiferente, como una muñeca de cera, y sus ojos no expresaban nada. Y entonces Jacob hizo una reverencia y dijo con una voz queda, pero clara, que resonó por todo el silencioso salón: «Majestad, no he traído estos zapatos para competir. Los he traído porque sé cómo duelen los pies cansados y qué pesado se siente el corazón cuando no hay fuerzas para caminar. Le ruego que simplemente se los pruebe». No le hablaba al rey ni a los cortesanos, le hablaba directamente al corazón de su tristeza, y por eso fue escuchado. La princesa lo miró largamente, y en sus ojos vacíos brilló por primera vez una chispa de interés. Asintió casi imperceptiblemente. Primero, una doncella le puso en los pies los deslumbrantes zapatos de Otto. Eran rígidos y fríos como el hielo, y la princesa solo hizo una mueca de disgusto. Luego, la doncella se los quitó y le puso con cuidado en los pies los sencillos zapatitos de Jacob. Y tan pronto como el suave cuero tocó su piel, la princesa respiró hondo, como si despertara de un largo y pesado sueño. Puso los pies en el suelo, se levantó,
con facilidad, sin el menor esfuerzo. Dio un paso inseguro, luego un segundo, y de repente comenzó a girar por el salón, ligera y etérea como una mariposa. Y en su pálido rostro floreció la primera sonrisa feliz y luminosa en muchos meses. El milagro se había cumplido, pero no había nacido de la magia, sino del cuidado sincero y desinteresado, que resultó ser más fuerte que cualquier melancolía. Y la princesa, riendo, corrió hacia un alto ventanal ojival, que había estado cerrado durante muchos meses, y lo abrió de par en par. Y en el salón del trono, antes sofocante y oscuro, irrumpió un viento fresco con olor a hierba y a sol, y junto con el viento entró una brillante luz solar, y a todos les pareció de repente que el terciopelo de las paredes era más vivo, el oro de las columnas más puro, y el mundo a su alrededor más bueno y luminoso. Y la risa de la princesa resonó por todo el castillo como una campanilla de plata, ahuyentando la vieja tristeza. El maestro Otto estaba en medio del salón, rojo de vergüenza y rabia, sin atreverse a levantar la vista. El anciano rey lo miró con una mirada larga y sabia, y no ordenó ejecutarlo ni arrojarlo a una mazmorra. Solo le ordenó que se quitara la pesada cadena de oro de jefe del gremio de zapateros y se la diera a Jacob. Y al propio Otto le ordenó trabajar durante 1 año exacto como aprendiz en el taller de Jacob, para aprender no solo el oficio para las manos, sino también la humildad para el corazón. Entonces el rey se volvió hacia Jacob y dijo, como había prometido, «Has curado a mi hija, y te doy la mitad de mi reino y la mano de la princesa». Jacob hizo una profunda reverencia y respondió con su voz queda que no buscaba ni riqueza ni poder, y que su lugar estaba en su pequeño taller. Pero la princesa Isolda se acercó a él, tomó su mano áspera y trabajada, y dijo para que todos la oyeran, «No necesito un gobernante, padre. Necesito un amigo fiel de buen corazón, cuya sabiduría es más valiosa que todo el oro». Y Jacob se quedó en el castillo. No se convirtió en príncipe ni en noble, no. Se convirtió en el principal consejero del rey y en el amigo más cercano de la princesa, el hombre más respetado de todo el reino. Y Jacob nunca más volvió a esconderse en la sombra. Caminaba por los amplios salones del castillo y por las callejuelas de su ciudad natal con la cabeza bien alta, y su cojera ya no le parecía una deformidad o un castigo, sino un silencioso recordatorio del largo y difícil camino que había recorrido desde el anonimato hasta el respeto. El dolor de la bondad inadvertida desapareció para siempre, porque su bondad fue finalmente vista, y su corazón silencioso escuchado. Y Jacob y la princesa vivieron una vida larga y feliz, y en el reino reinaron la paz y la justicia durante muchos años. Y desde entonces, entre la gente surgió un proverbio que los ancianos todavía cuentan a sus nietos. Se puede adornar un zapato con un diamante, pero solo la mano bondadosa de un maestro hará ligero el camino. Y la gente recordó firmemente que el milagro más grande y verdadero no se esconde en los tesoros reales ni en los palacios suntuosos. Nace en los talleres modestos y en los cuartuchos silenciosos. Allí, donde el trabajo honrado se une a un corazón bueno y compasivo. Pues así está hecho el mundo. La fama ruidosa se desvanece con el tiempo como el pan de oro, pero la bondad silenciosa permanece en la memoria de la gente para siempre, como un grabado en la piedra. Y en este mundo todo se paga según el mérito. Cada cual recibe a su debido tiempo lo que ha merecido. Y aquí termina el cuento.
Y quien escuchó, bien hecho. Ahora es hora de que tú también cierres los ojitos y descanses.